Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Gracias, Galán, que nos ha permitido estar aquí, entrar en su hogar y iniciar este proyecto. Bienvenido a su nuevo programa Trayectoria Trayectoria divina. Divina. Un proyecto que gracias a Dios, Jesucito y yo, pues, por la dirección de Dios estamos tratando de entrevistar a hermanos que han tenido una trayectoria en la Iglesia de Cristo, que gozan de un gran respeto. Amén. ¿Verdad? Y han demostrado ser varones que son muy fieles a la palabra de Dios. En este caso, para nosotros es un honor estar en la casa de nuestro amado Luis Galán. ¿Cómo te sientes, Luis Galán? Muy bien, gracias, y más con su presencia acá de ustedes. El honor es de nosotros, el placer Sí. es nuestro. Muy bienvenidos al hogar Gracias, de gracias. Luis Galán y de mi esposa Teresa García. Gracias. Gracias por recibirnos. Y fíjense que este es el primer, por así decirlo, programa que vamos a grabar. Y es nada más y nada menos que con nuestro querido hermano Galán. Para Eso, nosotros es un la honor. primicia la tiene Galán después del Señor. Amén. El formato será sencillo. Vamos a hacerle unas preguntitas, querido hermano. Lo que queremos es que usted cuente desde su propia experiencia todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Las preguntas solamente las tenemos aquí para llevar un orden, pero conforme el Espíritu Santo vaya dirigiendo, que es lo importante, pues usted va a ir hablando de su experiencia y vamos a ir haciendo otra pregunta para que continúe la entrevista. Bueno, a pesar del tiempo que tengo en la iglesia, puedo externarles con palabras y con los hechos ya hechos, podemos decir, en mi trayectoria de cristianismo. Yo empecé por allá por los años 66. Ok. Ahorita. Ha llovido Sí, mucho. a mediados del 66. ¿Cuántos años? ¿A qué edad se bautizó? A los 19 años yo me bauticé, ya tengo 73. Y en la iglesia tengo unos 54, 55 años Casi nada. ya en este cristianismo tan importante. Amén. Ojalá hubiese conocido a Cristo desde la adolescencia, pero ya tenía 19 años. Bastante joven. Sí, sí. Y aunque está en la serie de preguntas, lo que voy a decir parte, lo que me motivó más entregarme a Jesucristo fue que empecé a escuchar la palabra. Amén. Ok. Aunque era una iglesia que no era la que luego hice mi decisión definitiva, una secta que no voy a mencionar nombre, Ok. pues ahí hice mi profesión de fe. Ok. Pero luego el Señor me abrió puertas. Pertenecía a esa iglesia, quedaba cerca de la casa de mi madre, por allá en el barrio 24 de abril. El que dirigía esa congregación cometió un error Ok. garrafal y la membresía se desvió en su totalidad. Yo le doy gracias a Dios en parte que así fuera, porque así yo pude entonces, con el temor que tenía
hacia Dios, buscar una iglesia que predicara la verdad. Muy bien. Habían dos personas que ya pertenecían, en mi barriada, pertenecían a la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo quedaba un poco lejos, por allá, por la Juan de Morfa. Y a través de esas dos personas, yo podría decir un tercero que fue ese que me motivaba y hasta me pagaba el pasaje para ir. Era para que vaya a la iglesia. Tenía muy poco conocimiento de la palabra todavía. Incluso en esa secta no me había bautizado. Ok. Hay una pregunta, sí, disculpe, cómo no. mi hermano, que le interrumpa. No sé si la contestó, pero quiero preguntarle a esto como más íntimo. ¿Qué le llevó a ser cristiano? Yo entendí a esa edad que estaba perdido sin Cristo. Ok. Con 19 añitos, que estaba perdido, que si moría me iba al mismo infierno. Eso supongo que por haber escuchado la palabra de Dios. Por haber escuchado la palabra. Fue naciendo la fe. Sí, porque había una iglesia cerca y ahí tenían una bocina y Ok. un amplificador de voz. Y entonces eso me llegó a la médula misma del alma y en realidad decidí seguir buscando la verdad hasta que en la iglesia de Cristo hice mi decisión. Amén. Ok. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. En toda manifestación de hombre, mi querido, hay cierto nivel de error, en todo. ¿En cuál usted podría decir que sería el mayor problema que hay dentro de la iglesia de Cristo En la actualidad, en la actualidad? bueno, sin ofender a nadie, Claro, claro, claro. Es su parecer. sino diciendo lo que uno ve, percibe, etcétera. Y no por la pandemia en realidad en que estamos, sino antes de la misma. Yo creo que la Iglesia de Cristo a nivel mundial lamentablemente tiene sus escollos. Por ejemplo, he visitado y he predicado en varias congregaciones en los Estados Unidos y vemos que el cristianismo allá es un poco light. Muy flojo, diría, ¿no? Sí, un poco flojo Ok. en el sentido del celo de la palabra, ¿no? Entonces, también las congregaciones allí no se cubren las mujeres. Ok. Y nosotros creemos, aquí en República Dominicana, aunque no todas las congregaciones, porque después que muchos se fueron a estudiar teología en otros países, vinieron con la idea y con ese error de decir que no es necesario que la mujer se cubra para orar a Dios. No obstante, desde el principio la Iglesia de Cristo aquí en República Dominicana, las mujeres se cubren. Aún la esposa del primer misionero que vino aquí, Starling Morgan, ¿verdad?, se cubría. Y por lo tanto, yo soy celoso de ese mandamiento. Y no lo digo simplemente de palabra, porque en Aruba, donde duré con mi familia 3 años, por allá por los años
83, 84, 85, Ok. 3 años por allá, se me interrogó el por qué mi esposa se cubría. cubría. Y tuvimos un gran encuentro, por ejemplo, con un americano que Lo mandan a llamar lo mandaron a llamar para que hablara con ustedes. desde Venezuela para dialogar conmigo. Y en realidad no se pudo. No pudieron convencerme hablándome lo contrario. Era muy superficial Los argumentos, los claro. argumentos. Entiendo. ¿Se podría decir entonces que dentro de la Iglesia de Cristo, en los países que usted ha estado, solamente aquí se lleva eso como de manera rigurosa? Sí, he predicado en algunas congregaciones donde se me ha pedido que hable acerca Ok. de la cubierta. Yo tengo una preguntita Sí. por aquí, mi hermano. Me gustaría saber si usted ve una diferencia entre la iglesia de hoy y la iglesia del tiempo cuando usted se bautizó. O sea, la iglesia de aquel tiempo era más devota, era más santa, era más fiel. ¿Qué diferencia usted puede? Yo diría que la iglesia en aquel tiempo, la década del 70, 80, era más trabajadora en el asunto de predicar la palabra, más tesonera. Buscando la Ok. sangre. Correcto. Buscando más el rostro de Dios, ¿no? Buscando más, había una vida más sacrificial en el sentido que no importaba distancia, si había que irse a pie nos íbamos, en bicicleta, en motores, en carro, en lo que sea. Lo importante era hacer la obra. Yo, aunque cayera agua o no, nos íbamos. A veces llegábamos sin sombrilla y todo mojado a la congregación, cansados de trabajar, y nos metíamos a la hora del culto a adorar a Dios. Los pocos jóvenes que había, los que nos poníamos como un grupo para ayunábamos juntos y salíamos a dar incluso serenata. Ciertamente que ahora no se puede dar serenata. Los tiempos han cambiado. Los tiempos Se han podría cambiado. decir que entonces, de ese tiempo que usted habla, el ayunar, el orar era más frecuente. Era una vida más sacrificial, con más sacrificio, más rodilla, Sí. Que ¿verdad? tan necesario. Sí, se visitaba uno más, en cierto modo. Parece, Sí. parece ser como que la iglesia como que sabía cuál era el rol que tenían que jugar y lo jugaban en conjunto. No solamente la parte que estaba al frente, sino que la iglesia se inmiscuía. Era una iglesia, yo diría, más unida. Ok, podría ¿Cuántos decirse- miembros habían en ese tiempo más o menos? La iglesia estaba creciendo, yo diría, paulatinamente, pero el crecimiento era muy seguro porque se le daba seguimiento, no importaba la distancia, ¿verdad?, a aquellos nuevos que surgían. Uno de los misioneros más fuerte en esto y más celoso por la membresía, por los miembros nuevos, los neófitos en la fe, lo era Sírfides Matos Erasme, mi suegro. Usted sabe que no es prácticamente imposible cuando se habla con un hermano de larga data en la iglesia que no se mencione Silfie.
Es como si fuera el estatus o el estándar al que queremos llegar, pero no podemos llegar ahí, por lo que usted menciona de que muchas veces la iglesia de hoy en día está como muy light. ¿Usted cree que sería eso? Bueno, la iglesia hoy día, yo considero que, no sé si es por el tiempo en que vivimos tan moderno, donde todo se nos facilita. Ok. Y hay más abundancia ahora que en aquel tiempo de todo. Entonces, el afán más, nos afanamos más, el tiempo se hace más corto con las cosas, Que hay que hacer, que no hay que sí, hacer, claro. con los afanes. Y entonces todo esto ahoga un poco la semilla, sembrarla en realidad. Una cosa de lo que más me preocupa es este tiempo de pandemia. Pero tengo fe de que se ha de romper la cadena o las cadenas se han de ser rotas por el Señor creo que Dios nos está dando oportunidad para que reflexionemos y luego el poco tiempo que ya le queda a la iglesia aquí en el mundo podamos aprovecharlo con mayor ahínco a la predicación de la palabra, a la Amén. evangelización, porque nos Amén. predicamos a nosotros mismos más que a los inconversos. Y yo creo que debe ser al revés. ¿Usted cree que hay una cosa que la iglesia debe estar haciendo y que no lo está haciendo? En ese caso sería la predicación. No es que la iglesia no lo está haciendo, pero está morosa. Ok, entendemos Quizá no perfectamente. con la actividad que debe de hacerlo. Aunque la pandemia también Sí, la viene, cosa cambió mucho, no se puede negar, la cosa cambió mucho. Hay algo también que me preocupa y es que hay personas de mi edad y un poquito mayores, más que yo, en realidad que están muy rezagados, como también hay jóvenes. sí, Y la mayor parte de ellos se han acomodado mucho a lo virtual, ¿verdad? A oír el mensaje a través de lo virtual. Yo creo que ya aquellas congregaciones que lo están haciendo como Sama y otras, si ya están dando los cultos normales, esenciales, se debe quitar la parte virtual para que las personas no se queden en casa Ok, y retornen a lo presencial. correcto, qué bueno. Galán, ¿cuál es el libro de la Biblia que más le gusta y por qué? En realidad me gustan todos, Amén, qué bueno. porque desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando por ejemplo yo voy a sacar un mensaje, a preparar un mensaje, Sí, muchas veces tengo que irme también al Antiguo Testamento. Hay cosas en el Antiguo Testamento que edifican mucho, aunque no estamos bajo ese sistema sí, de ley, correcto, ¿verdad? correcto. Pero hay cosas que concuerdan con lo que en realidad dice lo que está vigente en el nuevo pacto. Pero si puedo elegir, me gusta leer mucho los salmos, Ok, los proverbios. Y en el Nuevo Testamento me gustan todos.
Yo tengo una, principalmente las cartas paulinas. ok. Tengo una preguntita. ¿Alguna vez ha orado usted por alguien y, y esa persona, usted ha sentido que se ha sanado después de la oración? Sí, eso, cuando por ejemplo cuando yo hacía la función de anciano, hubo experiencia de que se oraba por algunas personas que solicitaban la oración y la unción, ¿verdad? Y aunque no era al instante, luego había sanidad Ok. en ese sentido. ¿Y cómo se sentía usted después de eso? Agradecido, Porque yo he contento, escuchado su oración. Dios, correcto. Hablando de Dios escucha la oración, ¿qué piensa usted? ¿Podría Dios responderme de inmediato? Yo estoy orando y Dios me da a entender que sí, que está de acuerdo con eso. ¿O podría ser algo que se deje para luego? ¿Cómo usted piensa? ¿Qué piensa usted acerca de la oración en ese sentido? Dios es soberano en primer lugar. Y Dios a veces contesta de inmediato. No lo deja para después. Pero Él contesta a su tiempo, al tiempo de Él. Porque a veces queremos orar por ejemplo, por un enfermo y queremos que Dios al instante lo sane. No. Cuando se ora, siempre se debe decir que sea tu voluntad. Si la voluntad de Él es sanarle hoy, amén. Amén. Mañana o el año que viene, amén. O si no quiere sanarlo, no es obligado que lo sane. Podría ser una enfermedad también que es Dios que está llevándola para mostrar su gloria, ¿no? Correcto. Por un propósito. Correcto. Algún propósito tras esa enfermedad. Galán, ¿y qué piensa usted acerca del Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos tener una mayor relación, una mayor intimidad con Él? ¿Cómo podemos escuchar nosotros cuál es la voluntad del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, el Espíritu Santo es un tema muy profundo, pero abreviando para contestarle a usted y a usted esa pregunta. Para mí, el Espíritu Santo, en primer lugar, se merece mucho respeto, Alabado sea Dios. Amén. porque Él es el Espíritu de Dios. Algo sagradísimo. Es el Espíritu de Cristo, porque Cristo es Dios. Amén. Amén. Y es el agente, si podemos decir, llamarle así, que nos guía a toda verdad. Amén. No se le debe de mentir, ¿verdad? Se puede contristar dependiendo si pecamos, ¿no? Si estamos entre dos aguas, queriendo ser cristiano y queriendo ser mundano, pues lo contristamos porque Él nos cela con el celo que a Él le caracteriza, ¿verdad? Porque no quiere que nos perdamos. El Espíritu Santo ciertamente que no se manifiesta en el cristiano para que brinque y salte y hable un disparate. Muy importante Claro ese que punto. no. Sí, el Espíritu Santo, si va suponiendo que una voz
audible, te lo va a decir en español. Correcto. Y si tú no sabes el español, sino solamente el inglés, te lo va a decir en inglés. O sea, Galán, disculpe que le interrumpa. Usted está hablando de la voz del Espíritu Santo audible. O sea, que usted la puede escuchar en su oído. Hay personas que pueden, yo no niego eso, que Dios puede usarlo, que el Espíritu le hable ahí, aunque sea una vez en su vida cristiana. Yo todavía en ese sentido no lo he escuchado, en ese sentido. Más bien me baso en lo que es suficiente para el cristiano a través del Espíritu Santo cuando me habla en la Biblia, en ese sentido. Pero Él está vivo, vive en nosotros, ¿verdad? En ese sentido, yo no digo que el Espíritu Santo no le hable a algún cristiano ahí, porque Él no está limitado por lo que yo crea o lo que otro cree. Amén. Él es soberano en ese sentido. Lo que yo creo que aunque la Iglesia de Cristo en realidad cree en el Espíritu Santo. Claro No que es como sí. dice ciertas sectas por ahí. Allá no se siente el Espíritu de Dios, allá no hablan en lengua, allá esto, allá no reciben el bautismo del Espíritu Santo. Es que eso no es así. ¿Acaso Esteban, dice la Biblia, que era un joven lleno del Espíritu Santo? Así es. ¿Habló algún disparate? No habló en lengua y tampoco Brincó, cayó al suelo. No. Cristo Jesús tampoco habló en lengua. Una cosa muy importante que yo siempre... Está bien. Sí. Una cosa muy importante es que la manifestación demoníaca es aquella que tumba al suelo a la persona. Usted ha tocado un punto muy El importante. Espíritu Santo, no hace Espíritu Santo no hace. Ha tocado algo muy importante. En el nuevo pacto no hay un punto. No, Ni también. siquiera el día de Pentecostés, cuando Él vino con fuerza sobre los apóstoles, que lo tumbó. A nadie. Mire, usted Ni tocó siquiera un ese punto día. muy delicado, porque en la palabra yo no guardo la cita, no soy como esos hermanos que tienen esa lucidez de guardarse la cita, pero la palabra nos dice que tengamos cuidado porque habrían doctrina de demonios por aquello que con la mente cauterizada y todo esto. Entonces, es probable, piensa usted, que dentro de la iglesia haya alguien que esté endemoniado y nosotros no lo sepamos. Es posible. Es posible. Por ejemplo, Pedro le dijo a Jesús, no vaya. Y en ese momento Jesús le Apártate dice, apártate de mí, Satanás. O Eso sea, es fuerte. y no estaba hablando de cualquier persona. Yo Estaba le hago hablando la de pregunta a Galán en el sentido de en la iglesia nosotros no podemos echar fuera a nadie, a menos que haya pasado por una disciplina tan fuerte, ¿verdad? Que esa persona se aleje, vamos a ponerlo. Pero por la puerta de la iglesia puede entrar cualquier inconverso que uno no sabe espiritualmente qué carga está trayendo. Entonces, ¿piensa usted que alguna vez cuando se habla de una manifestación demoníaca o algo así, no se pudiera estar viendo como que eso es algo poco probable, o como, oye, de lo que está hablando este, fanatismo. pero que tú eres un fanático religioso? ¿Qué usted piensa de eso? Hay un hermano en la iglesia, muy querido mío, se reúne en otra congregación y de tiempo en tiempo visita al Sancho Sama. Ok. No voy a mencionar nombres. Ok. Que no creía que los demonios se manifestaban en persona. Ok. O sea, cambió de parecer ya. Cambió de parecer cuando una vez hubo una experiencia en el Sancho Sama. Le cuento brevemente. Habla- Sí, claro que sí. Yo supe como de una vez que una persona, a usted le preguntó si Cristo Jesús había resucitado. ¿Esa es parte a que se refiere? Háblenos de eso. A lo mejor que hable. Ujú. Brevemente, resulta que entra antes
del servicio darse, Ok. creo que fue un jueves, y antes de la pandemia, mucho antes. Entra un hombre extraño, digo extraño porque no lo conocíamos, Correcto. y a nadie se le prohíbe que entre A la casa de Dios. al local y a sentarse ahí para, si es con el fin de escuchar palabra de Dios. Correcto. Todavía el culto no había comenzado. Y una hermana va afuera, yo estaba sentado ahí, me dice, Galán, pero hay un hombre extraño. Digo, yo no lo vi, yo estoy aquí en la puerta. ¿Qué pasó? Yo voy, saludo al hombre, tiene la cara como un machete. Y tiene en la mano una Biblia toda desbaratada. ¿Quién sabe qué estaba haciendo con esa Biblia? Bueno. Y le digo, hola amigo, bienvenido, ¿cómo está? Hola. Digo, qué bien, ¿no? A escuchar la palabra, etcétera. Sí. Qué bien. Dice, y cuando observo al hombre, el hombre tenía una cruz aquí arriba, debajo de los ojos, de las cejas. Ok. Sí. Las uñas pintadas de negro, una cruz encima de cada Cada- zapato. Eso está raro. Digo yo, bueno, aquí hay problema. Dice, yo vengo de un sistema diabólico y pertenezco a él, pero si saben que yo estoy aquí en esta iglesia, me matan. Sí, él le confesó eso. Sí, digo, como quiera eres bienvenido. Cristo, algo así, no me recuerdo las palabras. Cristo murió por yo ti decía. y tú puedes bienvenido. Puede cambiar Bueno. su vida, algo así. Cuestión es que me doy cuenta que el hombre es raro, digo yo. Está poseído, señor. Todavía no se había entrado un demonio. Cuando yo le hago una pregunta a él, ¿tú crees que Jesucristo vino en carne? Queda así. Ahí mismo vino un demonio y lo agarró. Y entonces se para. Le dice, vino en espíritu. Cristo no vino en espíritu, Cristo vino en carne. Correcto. Esa es la palabra. Los demonios muchas veces hay que probarlo. Sí. Son de Dios. Sí, hay que probarlo. Se manifestó y se paró en medio de las dos hileras de carros, de bancos, Bancos. y me amenazó. Me dijo, cállate, pero con una voz de ultratumba que llegaba a la Venezuela, Retumbaba. con la lengua como negra. Digo, bueno, yo que conozco un poco de eso de demonios, porque yo, donde vivía mi mamá, yo vivía con mi mamá y mi mamá era hechicera. Ok. Entonces, brevemente, Ujú. yo lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Y el hombre vuelve y me dice el demonio que me calle. Digo, quien debe callarse es usted. Sin miedo. Algunos hermanitos cogieron la de Villadiego. Es normal, es Me normal. cogieron Ok, miedo. que yo era miedo. Se quedaron como 2 o 3 ahí. Y yo, en el nombre de Jesucristo, No me voy a arrepender. lo volví a reprender y cayó en el suelo, boca arriba. Iba arrastrando y yo creía que iba a llegar al púlpito. Y le va arrastrándose en el suelo Sí. ¿Para dónde estaba usted? No, para llegar para al púlpito. afuera. algo así. No aguantaba la palabra Ok. de reprensión. Y en el nombre de Jesús tiene que salir. Y salió y el hombre quedó normal otra vez. Sí. Esa experiencia. Entonces un hermano dice, ahora yo creo que existen. Ese fue- el hermano ahí creyó. Eso Que no existen los demonios. Uno cree que existen, pero no es que creen los demonios. No, No, que cree que no, existe. no. Eso Que es existen. una En el gran tiempo de diferencia. Jesús,
Una gran estaban. diferencia. Sí, se manifestaron mucho. Cuando uno dice, yo creo que los demonios existen, o sea, no es que yo estoy practicando No, algo que tenga que ver con la ellos, brujería ¿no? existe. Claro, la gloria Correcto. existe. El Eh, mal existe, hace daño a los que no están en Cristo Jesús. Pero a los que están firmes en Cristo Jesús, no lo puede tocar. nada de superstición le cabe, le entra. Eso es seguro. Una pregunta. Usted dice, la brujería existe. ¿Ha tenido usted alguna experiencia para afirmar eso? Mi madre era, como le llaman en ese mundo de hechicería, hechicera. Hechicera. Sí. ¿Y vio usted muchas manifestaciones o alguna? Una de las cosas, mi madre no fumaba ni tomaba ron. Y cuando un demonio de eso venía en la cabeza de ella, su cuerpo, se bebía casi una botella de ron y se fumaba un tuba, ¿no? Pisaba candela y toda esta cuestión. Todas esas cosas son demonios. Y también tuve experiencia en otras ocasiones con mi madre, frente a un demonio, ¿verdad? Y en el nombre de Jesucristo tuvo que irse. Ok. Amén, amén. Ahora que usted toca ese punto de la brujería, Galán, creo muchas veces, como lo comentaba hace un rato, que cuando uno comenta de esas cosas, piensan como que uno es un fanático, como que uno ya como que está, tú eres inmaduro en la fe. Es pentecostal. No quería decirlo. Bueno, fue. Pero hay entonces un detalle en eso, que en estos días meditaba en eso. No todo porque sea que se entienda como que de pentecostalismo o algo así, no quiere decir que no sea verdad. El Espíritu Santo, si algo que no es un charlatán. Entonces, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, puede revelar a un hijo suyo la voluntad de Dios de manera personal. ¿Ha tenido usted esa experiencia? En sueño. Ok. Pero Mira, es muy una buen punto. Es una revelación. Claro que sí, muy buen punto, porque No muchas deja de veces ser una decimos revelación. Sí. que los sueños son, y he escuchado bastante eso en ciertos ambientes, Sí, ¿verdad? pero el sueño un poquito largo, pero es el sueño que nunca lo olvido, porque para mí fue verdadero. Me ha salido hasta ahora y todavía falta un cumplimiento, un punto de ese sueño. Yo entiendo que no necesariamente los sueños son, porque hay hermanos que me lo han contado a mí, que han soñado cosas, y después esos hermanos, esos mismos que soñaron, lo viven en carne propia al otro día. Yo con el tiempo, por ejemplo, mi primer año de convertido a Cristo, yo dormía donde mi madre se montaba con los demonios. Ok. No tenía ningún temor porque yo tenía a Cristo ya. Amén, claro. Y en ese cuarto yo tuve una experiencia que no se me olvida jamás. Con Satanás. ¿Se le apareció algo? Satanás en fases. Y lo he visto a través parte de ese sueño. Parece que Dios me adelantó lo que iba a suceder con mi vida espiritual a través del tiempo. Okay. Por ejemplo, vi a mi madre, que era que lo servía a él. Caminaba junto por un bosque y había un árbol que sobrepasaba todo lo demás. Ok. Un bosque espeso, una llanura.
y sonaba una hacha dándole a ese Al tronco. árbol alto para tumbarlo. Pero cuando yo me acerco, no veo a nadie y siguen dándole. La voz de Dios me dijo atrás, ¿sabe quién es? Ese es Satanás. Inmediatamente me dijo la voz así. Hubo una risa burlesca, Delante. pero era de Satanás. Así como como que me daba a entender el mismo Dios, que así como iba a tumbar ese árbol, algún día Lo que iba a tomar. me iba a tumbar a mí. Ese árbol, pero era Satanás, que era que yo era Usted era ese árbol. ese árbol, sí. Ok. representaba ese Satanás trataba de tumbarle. árbol. Ha tratado a través del tiempo. Entonces pudiéramos decir Pero, que... eso es, no sigue ahí, Es el árbol. Ok, sueño. es el inicio del sueño. porque por allá, cuando él no sigo caminando, se me presenta transformado en un ser muy hermoso Ok. y con mucha complacencia, y me lleva a una cúspide con mi mamá. Mi mamá no convertida y yo convertido. Y cuando yo alcanzo a ver esta vasija llena de oro así, donde él estaba, Satanás, me dice, más de 1 millón te doy en oro si me adoras. Casi nada. Sí. Yo le dije, Señor te reprenda. Ay, Y así. Padre Y la Santo. vieja, como era de él, me dice, pero cógelo. Digo, no. Y la vieja se quedó con él ahí. En la trayectoria, la vieja vino a Cristo. Con el tiempo volvió y se cayó de la fe Oh, se y salió. murió Murió sin Cristo, sin Cristo, lamentablemente. lamentablemente. Entonces el sueño va Se cumpliendo. está cumpliendo. Entonces, Galán, Y eso que sigue, pero vamos a abreviar ahí. en definitiva, entonces es una afirmación en su vida, o sea, es una convicción de que los sueños no son simple y llanamente sueños. O sea, Dios puede revelar a través de un sueño. Sí. Y veré el final de este sueño hay otra fase. No se preocupe, no se preocupe. Cuando bajo, ya yo estoy en una cúspide, bajo solo, ya sin mi mamá, porque mi mamá se quedó con él. Correcto. Y eso fue lo que ocurrió en mi vida. Eso es lo que ocurrió en mí. Cuando bajo, Satanás se me transforma en un monstruo y me echa abajo. Yo no podía ni menearle Un dedo. la cola. Se transformó. Correcto. Óigame, pero tú sabes lo que es como si fuera un edificio que me hubiese caído arriba, encima. Y me vino ahí debajo del gracias. Ahí. Lo una tumbó, oración. él lo Sí, tumbó, sí. usted no sabía ni mover. Ni me mover. Vino un camión de policía, de guardia, con ametrallador y toda cosa, y no pudieron con él. Y me dice la voz atrás, ¿cómo pueden si ellos también son de él? Ah, Bueno, pero ¿usted cree que era Padre un sueño así? Santo. Ah, pero fue un sueño Entonces tremendo ese. acudí a una oración, la oración más corta de mi vida. Señor, envía al Espíritu Santo para vencer a Satanás. No había terminado la palabra cuando ya no era yo. Era algo extraordinario. Inmediatamente fue vencido. Entonces yo iba para un camino con los brazos abiertos, diciéndole a todo el mundo, vencí a Satanás, vencí a Satanás. Amén. Yo estoy contento. Un gozo, hermano. Mire, Indescriptible. no, nunca yo he sentido ese gozo. Pero ¿sabes qué? Una alegría interna que yo desperté. ¡Wow! Porque usted sabe lo que estaba viviendo en ese sueño. Y Oh, con esa simple oración pudo detener a Satanás. Entonces, yo creo que con la misericordia de Dios, yo voy a salir triunfante. Amén. Amén, amén. Así lo creemos nosotros. Amén. Pero ahí, Yo lo creo así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, Galán, cuando usted está orando muy fervientemente al Señor, ¿cómo usted describiría que es sentir la presencia del Espíritu Santo en ese momento?
Hay momentos que uno ora y como que los vellos se le ponen de gallina, como dice la piel. Así es. Sí, yo creo que ahí está la presencia de Dios, en ese sentido. Mientras uno más se acerca a Dios, más Él se acerca a uno. Acercaos a Dios, dice la Biblia, y Él se acercará a vosotros. Amén. Mientras más uno se aleja, se aparta, menos está su presencia. ¿Hay alguna vez que usted esté haciendo algo muy, pongámoslo, viendo televisión, hablando con alguien, y ha sentido la necesidad de, ven, ora? Hay circunstancias que uno tiene que orar, aunque no sea el lugar más adecuado. Hay circunstancias, sí, que han pasado. Ok, cuando la palabra dice orar sin cesar, ¿qué usted interpreta por eso? Yo creo que el orar sin cesar debe ser un orar sin fanatismo. ¿Verdad? Así mismo es. Porque el orar, yo diría, como se cree, tal vez algunos lo creen así, que orar sin cesar es a cada rato, a cada momento, a cada minuto, Ok, si lo puede hacer, amén. Pero yo creo que orar sin cesar debe ser cuantas veces uno desea orar. Porque si tú no deseas orar, ¿para qué va a orar? Muy bueno. Porque Dios no va a oír esa oración. Sí, no se va a agradar Tú de vas ella. a orar, yo voy a orar por orar. En ese sentido, para usted, ¿qué es adorar a Dios? Adorar a Dios. Adorar a Dios implica para mí humillación, implica obediencia, respeto, ¿verdad? Reconocer su soberanía, ¿no? Adorar a Dios es un mandamiento, Claro. ¿verdad? Y que la adoración uno tiene que hacer todo el esfuerzo que sea sincero para que Amén. salga del corazón. Debe ser con buena coherencia en ese sentido. Eso implica lo que usted decía, que no se puede orar si tú no deseas orar, porque no hay una sinceridad. Fíjate bien que, por ejemplo, una persona que no esté bien espiritualmente, de nada le sirve doblar rodillas y seguir en lo mismo. No, No hay sinceridad. no, tú a doblar rodillas, has cometido algún pecado, arrepiéntate ahí, que Dios te oye. Amén. Así es. Apártate. Amén. Amén, amén. Así es. Algunas veces cuando somos pecadores, somos redimidos porque Cristo Jesús murió en la cruz y nuestros pecados son lavados. Pero cuando escucho que alguien ha pecado, yo siento recelo, no sé, podría como sentirme como alejado. ¿Cómo entiende usted que nosotros deberíamos de acercarnos o manejar en el momento que una persona está en pecado? Lo más importante es que acercarse a esa persona y decirle, motivarlo, animarle, de que se ponga a cuenta con Dios, pero con amor y con paciencia. No diciendo, mira, si tú sigues así te va a llevar quien te trajo el infierno. No, con amor, en ese sentido. ¿Considera usted que eso sí es fanatismo? ¿El qué? No, que se sigue por ahí, te va para el infierno. Yo creo que sí, que parte esa no es la forma. Esa no es la forma, porque ese que está en pecado por el momento, ok, él mismo entiende si era de la fe que se vaya al infierno. No hay que decírselo. Así es. Si no vuelve a Cristo, Cristo te ama. Tú
eres de gran valor para Él, de gran precio. Algo que se nos olvida algunas veces. Sí, no lo olvides. Lo que pasa es que somos dados a juzgar y, y no somos dados a ayudar al otro a restaurarse. Correcto. Sí. Entonces, sí hay que visitar, hacerle visita, etcétera, etcétera. Hasta muchas veces se logra el objetivo que el Espíritu Santo quiere para con esa persona. Porque Dios no quiere que se pierda. Hay una pregunta que no se puede dejar de hacer. Y más usted que ya ha tenido ya cierto acercamiento o vínculo, aunque sea de manera indirecta. Pero ¿Cómo? antes de contestarte lo que va a decir, no soy, como ninguno es perfecto, Ujú. ¿verdad? No. Hay que reconocer que como humano que soy, en realidad, como cualquier cristiano puede cometer, decir, un Un error. error o lo que sea. Entonces, lo importante es reconocer el error y humillarnos ante Dios y seguir hacia adelante. Eso, ese consejo yo lo doy a cualquiera, porque hay personas que, por ejemplo, han pecado y consideran que un pecado es tan grande, más fuerte que otro, y entonces se desvían totalmente porque Satanás le pone en la mente, ya no hay salvación para ti. Sí. Ya, y entonces cuando se van a los hebreos, que peca deliberadamente, bueno, se lo llevó quien lo trajo. Hace una mala interpretación. Entonces hace una mala interpretación. Si fuera así, todos los desviados, el Señor no los recibiera cuando vienen a reconciliarse, porque están pecando voluntariamente. El Señor mismo. Ahora, lo que no se debe de pecar, uno trata de no hacerlo así, estando llamándonos cristianos. Correcto. El que se desvía sabe que no se llama cristiano, que es peor que un impío. Sí. Ahora, si vuelve a Cristo de corazón, Cristo lo recibe y perdona sus pecados. Amén, definitivamente es así. La pregunta que le quería hacer es, ¿cómo podría un cristiano echar fuera los demonios? Hay demonios cuyo género es fuerte. El mismo Jesús lo dijo. Sí, lo dijo. Sí. Los apóstoles en una ocasión no pudieron echar un demonio a un muchacho. Tuvo que venir Jesús y sacar el demonio. A rescate. Sí, al rescate. Mira, Señor, le dice el padre del muchacho a Jesús. Los discípulos no pudieron. Entonces, Jesús dice, oh, generación incrédula, etc. Pero no se lo dice a los discípulos. Él le dice a los que estaban presentes, ese género no sale si no es con ayuno Y oración. y oración. Jesús no necesitaba ayunar, ni siquiera orar, porque era Dios. Sí. La orden, salga. Por más fuerte que fuera el demonio, tenía que salir obligatoriamente. Claro. Lo sacudió, era tan fuerte ese demonio que lo sacudió, que lo dejó casi muerto. Sí. Así es. Pero como Jesús es el dador de la vida, el demonio no lo mató. Tuvo que salir y después el muchacho se incorporó. Tomándolo de ese pasaje, en el contexto que se habla ahí, ¿cuál entiende usted que es, hablando del ayuno, es de importancia del ayuno? ¿Cuál es? Antes de contestar el ayuno, la pregunta que tú me hiciste Yo le dije que cómo podría un cristiano echar fuera los Ciertamente, demonios. ciertamente. Mira, yo creo que no todo que se llame cristiano puede hacerlo. Un puntito ahí y luego seguía en mi vida. Entonces, eso implica que hay que tener un nivel de santidad. En primer lugar, hay que tener un nivel de santidad y de fe. Amén. Y para reprender un demonio, si el que se llama cristiano lo está reprendiendo con miedo,
el demonio se burla de él. Porque no está creyendo Y le en... puede incluso, si no está bien espiritualmente, puede agredirlo. Sí, lo que dice en el libro de los Hechos, ¿verdad? Sí, los muchachos que intentaron en nombre de De que- Jesús que predica El Pablo. demonio le dio hasta con el cubo Sí, del agua. sí, sí, así es. Es decir, Ujú. es mejor si usted no se siente competente y hay otros hermanos que tú crees que son consagrados, hermanos, tal cosa puede hacer. Es mejor. Es un consejo que yo doy. Amén, gracias. Sí, me refería, pensaba en eso. Ellos no pudieron, pues Cristo Jesús, claro que iba a poder. Pero, y en el caso contrario, Que Galán, no salga. no, ellos no podían sacarlo, pero Cristo sí. Que sea un hermano que pueda En el hacer. caso contrario, no que no salga, sino que sea un cristiano. ¿Piensa usted que un cristiano pudiera ser poseído por un demonio? No. En absoluto, no. Si es cristiano de verdad, no. No puede. Si es poseído es porque tiene una parte en su vida espiritual vulnerable, pecaminosa, y el demonio entra. Entra por ahí, correcto. Pero si, es sellado, si ha sido sellado y vive Pero conforme a la ser voluntad sellado de y un Dios. cristiano de verdad no le cabe nada. Yo estuve escuchando que incluso ni en la tumba de un cristiano ellos pueden hacer nada. Los que hacen brujería, en Haití se usa más esto, de que van a una tumba de una persona inconversa y sacan el cadáver y hacen una ceremonia, una cuestión ahí, no sé qué más, o quieren hacer una persona zombie, o si es recién muerto, todo eso. Pero cuando la advertencia del diablo es, o del brujo como él, no vayan a tumba de evangélicos, Ujú. porque parece ser que hay un poder protector aún para el cuerpo de un verdadero cristiano. ¿Piensa usted que eso podría ser por un cuerpo glorificado? O sea, cuando Cristo Jesús vuelve y los cuerpos se levanten de las tumbas. Porque ese cuerpo tiene importancia. El cuerpo que enterraron de Jesús, porque ya estaba muerto, no porque estuviera muerto, no tenía importancia, tenía importancia. Sí, mucho. Y el de Moisés. Y mucha. Y el de Moisés, que fue... Y el de Moisés fue enterrado por Dios, entonces tiene importancia. ¿Por qué creemos que fue Dios que... ¿por qué Dios enterró él mismo el cuerpo de Moisés? Idolatría. Porque Satanás tenía una discusión con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. ¿Qué es lo que se entiende ahí? Para que se descubriese a dónde estaba y luego el pueblo de Israel idolatrar ese cuerpo. Eso es lo que se entiende. ¿Sabe? Por ejemplo, cuando iban a enterrar a Eliseo, equivocadamente lo pusieron donde había una osamenta de otro y se levantó el cuerpo, yo no sé si fue del mismo Eliseo, así. Tuvieron que llevarlo a otra tumba o del que estaba ahí ya. Cosa. Eso está en el Antiguo Testamento. Sí, sí. Amén. No sé si tienes otra pregunta, Jesucito. ¿Ha visto usted ángeles? No lo he visto, a excepción de sueños. Sí. Ok, hay una pregunta que quería hacerle, Galán. Ahorita usted estuvo mencionando que no lo había escuchado usted, pero sí se pudiera escuchar la voz del Espíritu Santo de manera audible. ¿Ha conocido de alguien que lo haya escuchado? Hay personas que me han dicho, oí una voz que me dijo tal cosa, aún dentro del pueblo de la Iglesia de Cristo,
que es muy escaso, pero ha pasado eso. ¿Por qué usted piensa que es así, que en la iglesia de Cristo sea escaso? Bueno, no sé, porque yo creo que no todo, no es el verdadero espíritu que habla tanto en otras sectas. Es un punto muy delicado. Sí, no creo que sea el verdadero espíritu. Ok, sí. Porque había un hombre en Puerto Rico que era de una secta que mencionamos ahorita, Ok. que le decía, le llamaba mi siervo. Pero él, esa iglesia, donde el Espíritu Santo agarra a la persona, es supuestamente el Espíritu Santo, lo tuvo, le dijo, oye, mi siervo, esto, él lo hacía, todo salía bien. Aquello, ve a tal parte. Pero un día, esa misma voz le dice, oye, mi siervo, en la casa de tu tía o algo así fue que dijo, en la mata de mango, allá le llaman mango a los mangos, Ok. ve y ahórcate. No, eso me dio. ¡Qué mandato! Pero la misma voz que siempre Que siempre decía, escuchaba. Entonces dije, bueno, yo le he obedecido al espíritu y todo, pero esto como que es raro. El hombre pasó todos esos días, mire, Dándole mente a eso, ¿qué hago? baja de la tía, parece que le contó, cortaron la mata de mango. Vamos a asegurarnos. Cortaron la mata de mango y con el tiempo vuelve el espíritu y le dice, mi siervo, te dije que te vaya a ahorcar en la mata de mango de Ay, allá. otra vez. Entonces se siente fuera. Ahí fue que se convenció que no era el espíritu verdadero, Ok. porque él dice, pero ya yo la corté, mejor que me hubiese dicho, ¿y por qué la cortaste? Exacto, porque la cortó de Tuvo cierto. tan suerte que el mismo Dios tenía un plan para ese hombre. Un miembro de la iglesia de Cristo le predicó y se convirtió en la iglesia de Cristo. Me parece ese punto muy Y importante, el Galán. espíritu ese jamás volvió a molestarlo. He visto, Ese espíritu, si seguía ahí, lo iba a llevar hasta tomar esa decisión. Claro. Esa, como que es una norma, vamos a poner, en que cuando el enemigo ve que Dios tiene grandes planes para ti, no sé cómo lo hacen, pero se supone que digamos, en la parte espiritual ellos verán algo. Siempre están, desde antes que incluso que tú estés ejecutando tu ministerio, por así decirlo, ya ellos te están asediando para impedirlo. ¿Qué usted puede decirnos de eso? Bueno, el espíritu malo, los espíritus malos tienen que guardar distancia. Porque el espíritu que está con nosotros es mayor. Alabado sea Dios. Amén, amén. Pueden asediarnos. Asediarnos Correcto. no implica peligro para el cristiano. No, no. No nos pueden tocar porque no hay permiso de arriba. Correcto. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo Dios ha obrado a través de su vida y de su ministerio? ¿Qué usted puede decirnos al En respecto? las altas y en la baja, yo le agradezco mucho a Dios porque siempre, si cometo un desliz de la índole que sea, Él me saca. Amén. Amén. Dándome a entender, está equivocado en esto, sea un punto bíblico, sea en otras cosas. Y me da a entender la verdad. Hay puntos bíblicos que diferimos entre predicadores, cosas. Y en eso yo soy muy conservador. Pero si se me ofrece la oportunidad en confianza de decir, mira, tal punto se le está dando una interpretación que no es por esto y por esto y por esto. Y a veces he sacado resultados buenos con respecto a eso. Qué bien. Excelente. Qué bueno, qué bueno. Dentro de la iglesia de Cristo, Galán, 3 personas que usted admire, que usted
diga, mira, veo a Cristo Jesús reflejado en esa persona, por su ejemplo de vida, por la fe que tiene, por, ¿verdad? La Por el trayectoria, trabajo, el trabajo que ha tenido. 3 personas que usted pueda la decir. entrega. Por ejemplo, lamentablemente que mi suegro murió. No lo voy a mencionar, vamos a mencionar de los que están vivos, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Amén. Yo admiro, le decía a mi esposa hace un poco, a la actual esposa mía, que yo admiro la trayectoria, el testimonio, porque Federico vivió en mi propia casa en uno de los ciclones famosos que pasaron, creo que fue el ciclón David o otro. Y yo admiro cómo Federico, Dios lo llamó desde una pobreza casi extrema y lo ha ido bendiciendo en lo espiritual y en lo secular, en lo material Amén. y en todo. Aún presentándosele de tiempo en tiempo grandes pruebas, como la muerte de su hija, Sí, la enfermedad de su esposa, Lourdes. muerte entre su familia, etcétera, hermanos, cosas. Pero como él levantó a sus muchachos, sus hijos, con tanto fervor, cómo trabajó en la obra, ¿verdad? Cómo se sacrificó cuando él llegó aquí a la capital vendiendo cosas que a uno le da vergüenza decir, bueno, pero yo no salgo a vender tal cosa. Bueno, por las calles, para mantener a esa familia. Y como Dios lo ha bendecido y no le falta nada. Amén. Amén. En realidad, yo lo considero un hombre que ha sido fiel desde que vino a la iglesia de Cristo. Ese es el número 1. Correcto, faltan 2. Faltarían dos más. Bien. No necesariamente que sean varones, puede ser hembra. no, claro que sí. Tiene que ver. Yo, por ejemplo, admiro la fidelidad de la hermana Élida Villaduarte, una mujer con muchísimos años en El Evangelio. en el Evangelio y no le he visto doblez. Muy difícil en este tiempo, ¿eh? Correcto. En ese sentido. Tiene más de 50 ella. Ella debe estar debe tener como 51 años en la iglesia, más o menos. Sí, más o menos. 51 años. Más o menos. También hay otras heroínas, ¿verdad? Que para yo elegir ahora, yo, tal hermana, podía decir de una hermana que desde que se convirtió ha dado testimonio de fe, se llama Gloria González, que vive en la calle Aruba, allá mismo en el Pero Centro Samba. no la esposa de... No, ella es viuda. Correcto. Ok, en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, se registra la parábola del trigo y la cizaña. ¿Puede el enemigo tener gente infiltrada dentro de la iglesia? Sí. Hablen un poco de eso. Lo he visto en mi trayectoria de cristianismo de tiempo en tiempo, pero Dios lo saca. Ya. Y lo saca y a veces De mala manera. de mala manera, cuando están ya afuera. Mire, lo mejor es retornar a Cristo, porque Amén. caer en manos del Dios vivo es una desgracia tremenda, hermano. Ay, Padre. Entonces, sí, Cuando usted escucha la palabra Jesús, ¿en quién piensa? no en Jesucito. Muy buena, muy buena. Mira,
Hubo un hermano no, hace unos añitos atrás que decía, no se debe predicar en el nombre de Jesús, sino en el nombre de Cristo. Yo le dije, está equivocado. ¿Cómo así? Sí. Yo recuerdo. Ah, bueno. Fue la esperanza. Ok. Está equivocado. Tú vas a dar que un estudio el otro Domingo de arriba, sí. diciéndole porque podía persuadir a algunos hermanos con eso. Sí, sí. Digo, Claro pero que ven sí. acá, pero el nombre de Jesús está en todas partes en la Biblia. Sí. Implica ese nombre autoridad, poder, no solamente, ¿verdad?, Salvador. Tiene una connotación muy tremenda. En el nombre de Jesús, Ese fuera se- demonio. hasta los demonios tiemblan y se van, siempre y cuando salga de la boca de una persona que esté bien consagrada. Lo que pasa fue que ese hermano, para que el Riner sepa, quiso decir que es Jesucristo quien tiene como poder, no Jesús. No. O sea, porque Jesús acuérdate como un nombre cualquiera, como hay tanto Jesús. Sí. Ok. Bueno. Entonces, cuando usted escucha el nombre Ay. de Jesús, o sea, ¿qué puede decir? Una palabra que para usted describa el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, para mí, Una palabra. una sola palabra. Mm. ¿Qué implica? No, ¿cómo podría definir a Jesús en una palabra? En una palabra. Déjame ver. Podría ser salvación. Yo podría decir, sí, salvación, porque Él salvará al mundo de pecado, etc. Pero como es una sola palabra, Salvación. no podemos decir. Ok, salvación. El nombre de Pedro. Para, ¿Qué le llega a la mente cuando Sí, recuerda escucha, ese nombre? Ese El, nombre. el nombre de Pedro, pero en una sola palabra. en una palabra. Bueno, a pesar, bueno, pero Bueno, vamos a hacer una oración. En una oración, está bien. Una oración ya. claro, porque a pesar de que tuvo debilidad al principio, sin embargo, su nombre Pétara significa piedra pequeña y la mayoría de las piedras son duras, fuertes. Por más chiquita, cuando se tiene en el zapato, molesta. Ustedes le tienen una piedrecita de ese tamaño en la cabeza y los parten con todo. Es decir, que Pedro fue sólido, Sí. sin doblez, ya Constante. cuando maduró. Ya, sí, sí. Cuando creció. Sí, es una Abraham. diferencia grande. Abraham, podemos decir, el padre de la fe, como dice la Biblia, una fe inquebrantable. ¿En qué dudó él? Que yo sepa, en cuanto a lo que Dios le enviaba, nada. En nada. Galán, cuando hablamos de la iglesia, no, gracias. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, ¿cuál usted considera que es el ministerio más importante? El ministerio congregacional, o lo que se efectúa como para adorar. Vamos a dividirlo en dos partes. Primero, dentro de la iglesia, en la congregación aquí. Santa Cena, el mensaje, la Que es lo oración. más importante. ¿Cuál usted considera que es el ministerio más importante? Una vez yo escuché a un hermano que dice, después de dar, que se dio la Santa Cena, y hubo otro que se levantó para ministrar las ofrendas, dice, este mandamiento tiene de importancia igual que el anterior. Ok. Y yo por dentro dijo, no es así. El memorial es en la adoración de los domingos algo muy profundo, más que ofrenda.
tú puedes tener los bolsillos vacíos y no ofrendar y Dios no te lo exige. Pero entendemos que nos exige tener, memorizar la muerte de Jesús a través de los elementos pan y vino. Cada Si nos domingo. consideramos cristianos. Cada domingo. No se puede igualar una cosa a la otra. Ahora, las canciones, el mensaje, es un conjunto de que hay que darle a esto mucha importancia. Sin el conocimiento de la palabra no podemos tomar la Santa Cena, porque la tomaríamos sin conocimiento. Correcto. Sería un pedazo de Como pan un más. visitante que llega y no sabe lo que es y agarra el pedazo de pan y el vino. Y el vino. ¿Me entiendes? Sí. Entonces el conocimiento es importante de la palabra de Dios. Es lo que te enseña el significado de eso. Exacto. Entonces, las canciones es para agradar a Dios, no es para agradarnos a nosotros mismos, aunque nos gozamos cantándole a Él, pero es para Dios que uno canta. En Correcto. ese sentido todo tiene su Su importancia. su importancia. El canto para Dios, importante. El Mensaje. mensaje es importante, la oración es importante, todo lo que involucra la adoración es importante. Correcto. Pero, como ojalá que la Santa Cena se hiciera todos los días, suponiendo, para darle más importancia todavía. Entiendo el punto. ¿Entiendes? Sí. Galán, eso era en la parte congregacional. Pero hay algo que nos inquietaba en estos días. A un hermano muy querido, muy amado por mí, que es la parte misionera. ¿Qué piensa usted acerca de la Iglesia de Cristo? De levantar iglesias allá donde hay un campo blanco, como dicen algunos, donde no hay ninguna iglesia. Enviar evangelistas que puedan llevar la obra. ¿Qué piensa usted de eso? Esa es una de mis preocupaciones. ¿En qué sentido? Se ha ido a los Patos de Barahona, se ha ido a pueblos aledaños, a otro, y se bautizan algunos, pero no se le da seguimiento. Oh, ok, entiendo la preocupación. Esa es mi mayor preocupación, de que nada sirve irse, por ejemplo, a qué pueblo tal vez no se ha ido. Cualquier pueblo puede Vamos una guagua ahí de 50, vamos a evangelizar y vamos a hacer un culto, un mensaje de llamamiento en el parque central de ese pueblo, y pasan 2 adelante, incluso se bautizan, pero es muy lejano el pueblo. Ahí es que está el meollo del asunto. 2 almas, podemos decir casi, que se van al mundo pronto. ¿Por qué? Porque no hay alguien que le dé seguimiento, Sí. ningún cristiano que viva cerca por ahí. Eso es penoso. Ahora, yo creo que si la Iglesia de Cristo se organizara un poquitico mejor al respecto, se podía, si los ministros se pusieran todos de acuerdo para que haya una comisión especial que se le pague entre todas las congregaciones el pasaje, Ok. ¿verdad? Bueno, ustedes van a ir los domingos por lo menos a tal parte que hay 2 miembros y a tal parte que hay 2. Si fuera así, hubiera esa organización bien, yo creo que la obra fuera más fuerte. Sí, lo que pasa es que cuando lo hacemos así, como localmente, como iglesia local,
hace falta como apoyo. En el sentido de que, como dice Galán, levantarse uno a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, Sí. para ir para allá, eso es un sacrificio. Conseguir 2 almas, pero si no Se se le da da una seguimiento, continuidad, un es seguimiento. como que un trabajo como que en vano. Es un Trabajo en vano. Sí. Pero Ok. si como iglesia hacemos lo que se ganan, que nos reunimos y hay una comisión fija ya. Incluso cuando se vea la producción, se pueda levantar una obra y que todas las iglesias colaboren con eso. Yo creo que el trabajo sería más efectivo. Correcto. Ciertamente que hay escasamente congregaciones que le dan seguimiento a pequeños grupitos o hermanos, algunos que están en pueblos lejanos, pero Falta recursos. no toda la iglesia está organizada para esos fines. Hay una inquietud que hablábamos de eso en estos días. El modelo que entendemos correcto, nuevo testamentario, es la ofrenda. Si yo, como creyente, deseo diezmar de mi sueldo, yo puedo hacerlo. No me puede alguien decir, mira, tienes que hacerlo, pero si yo tomo esa decisión de hacerlo, lo puedo hacer. ¿Qué piensa usted de eso? Yo creo que hay que hacer, tiene que ser algo muy particular y muy peculiar, Personal de cada quien. personal. Por ejemplo, usted desea diezmar, por ejemplo, usted gana 50,000 pesos, suponiendo. Usted va a dar un 10%, que es lo que implica el 10. 10,000 Entonces, pesos. ok. Pues sin tocar trompeta, usted lo mete los domingos en partes Equitativa. equitativas, porque pues, si es mensual que va a cobrar, Correcto. entonces equitativa, mete tanto un domingo, porque si lo mete todos en un solo domingo, tal vez, no porque no te vean, sino que posiblemente los que administran los fondos, tal vez lo invierten rápidamente en cosas que son necesarias, pero muy rápidamente, sino que es equitativo porque tal vez el último domingo se necesita más cantidad por cualquier imprevisto que se pueda presentar Ok. en la congregación. Pero mira, en el caso mío, yo ¿Entiendes? ofrendo lo que voy a ofrendar una sola vez. No hay nada de pecado en cierto modo que se entienda, pero yo, por ejemplo, le doy esa idea porque en la No, a nivel ya como administrativa, Sí, eso implica, correcto. implica algo así. Qué bien, Galán. Yo creo que lo exprimimos. a Sí, Galán. debemos sacar el jugo. No, todavía hay mucha tela que cortar. Por ejemplo, ¿hay alguna anécdota que usted no quiera decir y que no se ha dicho, que tenga que ver con su vida espiritual? Eso también, Jesucito, disculpa que te interrumpa, un consejo para las nuevas generaciones. Pero vamos a hacer primero, esa al final, se dice. Sí. Vamos, ¿hay alguna anécdota suya, cristiana, que usted quisiera decirlo? Bueno, si ustedes observan mis mensajes desde el púlpito, casi no soy dado a dar anécdotas, ¿verdad? En ese sentido. Pero mi anécdota propia es la siguiente. Sembrar, más sembrar, da como resultado almas para Cristo. Amén. Porque no tengo ese don de dar anécdotas ni las cosas. Lo suyo es práctico, almas para Cristo. Práctica. Una cosa que me gusta, no como un hobby, sino que lo siento en mi corazón, y Dios lo sabe, es visitar mucho
a mis hermanos en Cristo Jesús, y principalmente a los más desposeídos, Eso es muy bueno, claro. ¿verdad? Si puedo ayudar, ayudo. Porque es muy triste que uno visite un hogar donde todavía no se ha prendido la estufa. Sí, Es triste, sí. Y ya es hora del almuerzo. Y ya es la hora del almuerzo, pero tú tienes en el bolsillo algo, ¿verdad? Y si tocar trompeta, tú le extiendes la mano ahí. No esperando de ello nada, sino la bendición del cielo, pues yo creo que, y que sin que sepa la izquierda lo que hace la derecha, y correcto. viceversa, yo creo que tiene esto mucho la aprobación de Dios. Es muy triste visitar personas así y uno con una despensa llena de cosas. O si no le puede llevar nada de ahí, pero tiene en los bolsillos algo Porque que darle. Correcto. sería bueno se mete la mano en el bolsillo. No por la implicación de que sea dinero, sino por ayudar. Por ayudar, Correcto. claro. Galán, yo creo, para mí, guardando la distancia, porque nuestro ejemplo máximo debe ser Cristo Jesús, yo lo considero un ejemplo a seguir. Se lo digo honestamente, pero como le comentaba hace un rato, ¿qué consejo usted le daría a los jóvenes que van subiendo ahora mismo en Cristo? Bueno, mi consejo para los jóvenes, decirles en primer lugar, yo fui joven, tengo más experiencia que ustedes. No en el aspecto secular de cosas seculares e intelectuales, pero más experiencia de la vida. Los jóvenes flaquean, se caen, se cansan en el camino de Dios. Bienaventurados son aquellos jóvenes que pueden levantarse aunque caigan y Amén. vuelvan, se incorporen hasta que Dios los afirme definitivamente y lo corone al fin de su carrera Amén. espiritual. Mi consejo para los jóvenes es que afirmen, confirmen, se revisen su vida espiritual, revisen sus vidas espiritual para ver si va acorde 100% con las directrices del Espíritu Santo. Amén. En el sentido de que como joven o jovencita no se puede estar entre dos aguas, entre dos mundos, claudicando entre dos pensamientos. O somos de Cristo o somos del mundo. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Si se van al mundo hay muchos placeres, fiesta, baile, vicios, muchísimas cosas de la carne, ¿verdad? Pero al final les espera el infierno. Si se deleitan en los asuntos de Dios, entonces el resultado final es vida eterna. Amén.
motiven a otros que están flacos, los que se consideran que están muy firmes en la fe, los jóvenes de la iglesia de Cristo, los que se consideran que están muy firmes en la fe, ayuden a los que están, a los que son más débiles. Pero también sean ejemplo en las universidades, en los colegios, ¿verdad? De aquellos que todavía no han venido a Cristo. Y así como ustedes vinieron a Jesús, ellos también un día lo puedan hacer. Ese es mi consejo. Pero también quiero decirles algo. No se avergüencen de ser Amén. cristianos. Amén. Porque es el poder de Dios. Para salvación. Amén. Wow, para la gloria de Dios, yo me siento muy edificado. He sentido la presencia del Espíritu Santo en este momento. Amén. Este Gracias. tiempo que hemos estado aquí. Gracias por abrirnos la puerta de su hogar, su esposa también, por compartirnos de su experiencia, de cómo ha sido su vida cristiana, cómo todo lo que usted, pues, la definición de lo que usted entiende que es vivir, La vida cristiana. ¿verdad? La vida cristiana, que es tan importante, se hace primero para la gloria de Dios Amén. y luego para que los demás hermanos pues, puedan fortalecerse en su fe. Dios le bendiga mucho, Gracias. mi amado en Cristo, Amén, amén. Luis Galán. Gracias. Yo también me siento muy contento de escuchar toda una vida de trayectoria en el Evangelio. Y le agradecemos que usted nos haya dado la oportunidad de aprender un poco más de usted y de conocerle más. Gracias. Y de saber esas historias que pueden ayudar a cualquier persona a mantenerse fiel. Correcto. Esto va a quedar para la posteridad. Amén. Amén, amén. Alabado sea Dios. Jesucito, despídenos en oración entonces. Como no, un placer. Oremos. Muchas gracias Sí. a ustedes Siempre. por interrogarme. A la verdad que me sentí un poco... No lo bombardeamos mucho con muchas preguntas. Pero nada, yo creo que con sinceridad les externé todo lo que pude. Sabemos que es así. Y todo lo que dijo no fue pensamiento nuestro, sino suyo. Son Exacto, su vivencia. Sí, eso es lo importante de esto. Nuestra opinión aquí es solamente pregunta, nuestra opinión no cuenta. Pero yo quisiera decirle algo final ¿Cómo no? a la juventud y ahora. Yo fui joven. Y ahora soy un señor ya viejo, Señor de edad. de edad. Es bueno pasar por la niñez, por la juventud, por la madurez, por la vejez, porque así uno conoce más de Cristo Amén. y conoce más lo frágiles que somos los humanos. Pero en esa fragilidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo con temor y temblor y quiere perseverar, Dios le ayuda. Amén. Los jóvenes en aquel entonces, de mis primeros 10 años de convicción de entregarme a Jesús, no teníamos barrera para predicar a Cristo. Nos metíamos hasta un acto parlante a predicar por las barriadas, a evangelizar sin temor y con la Biblia abierta, conforme a la capacidad que Dios nos daba en ese entonces. Correcto. ¿Verdad? Y nada, se le importaba que nos criticaran, que hablaran mal. Y siempre los tiempos
eran malos como ahora. Ahora más. Pero ahora yo veo que ustedes los jóvenes, si se unen, la unión hace la fuerza. No le va a pasar nada si se meten a una barriada a evangelizar Sí. todos o a predicar la palabra en un determinado lugar. No importando que le moleste a quien le moleste, sino predicar a Cristo, Amén. como lo hacían los apóstoles. Amén. Recuerden que los apóstoles lo llevaban preso y volvían y predicaban con más gusto. Y que Dios les bendiga. Amén. Amén. Muy bueno, muy bueno. Ya vamos a concluir. Ahora por una vez. Por los alimentos. Ok, Para Jesucito. vamos a orar. Gracias por recibirnos una vez más en este hogar. Agradecemos también a Teresa que amablemente nos ha recibido y disculpe cualquier inconveniente por la hora, por el día. Estamos muy contentos. Yo no sé, mochime cada vez que ven que yo pasé. Amén. Amén. Está bien, no se preocupe. Oremos. Buen Dios y eterno Padre, te damos muchas gracias. Gracias, oh Dios, porque hemos podido completar esta asignación que nosotros mismos nos hemos puesto para dar a conocer más tu palabra, para que esta experiencia de vida sirva para otros jóvenes a que puedan fortalecerse en el camino de la fe. Te queremos dar muchas gracias porque ha sido maravilloso y hemos incluso aprendido mucho de esta experiencia. Te pedimos que nos ayude a continuar con este proyecto, que pueda llegar a más hermanos, que tengan una trayectoria hermosa en Cristo Jesús, como nuestro hermano Galán, y que pueda lograr su cometido, que es lo más importante, que sirva de crecimiento y de reflexión y a la vez de edificación para aquellos quienes la escuchen. Gracias a Dios por Gracias, todo. Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Él me abrió, ya verás camino, al expirar por nosotros en la cruz. Voy al cielo.